¿Histeria de masas? Sir Duyvil, que había conocido a muchos psiquiatras recientemente, reflexionó sobre el término que había dicho Klein. A pesar de su curiosidad, su mayordomo, guardaespaldas y sirvientes no hicieron un solo sonido ya que él no les había dado permiso. En cuanto al sargento Gaet, lo miró dudoso, como si nunca hubiese oído hablar de ese concepto. Klein controló su hábito de tocar el reposabrazos con la punta de los dedos y explicó con calma. Los seres humanos pueden ser engañados fácilmente por sus órganos sensoriales. La histeria en masa es un tipo de enfermedad psicógena que es el resultado de nervios tensos y otros factores, entre un grupo de individuos que se influencian entre sí. La jerga que escupió confundió a Sir Duyvil, al sargento Gaet y al resto, lo que hizo que inconscientemente optasen por creerle. Permítanme darles un ejemplo simple de esto. Este fue uno de los casos que traté anteriormente. Un hombre organizó un banquete e invitó a 35. A medio banquete, de repente se sintió asqueado y vomitó. Después de eso, incluso tuvo diarrea severa. Después de un par de veces, comenzó a creer que se había intoxicado con los alimentos. Compartió su especulación con los otros huéspedes de camino al hospital. En las siguientes 2 horas, hubo más de 30 personas que tuvieron diarrea entre las 35 personas, de las cuales 26 experimentaron náuseas. Inundaron toda la sala de emergencias del hospital. Los médicos realizaron un examen detallado y controles cruzados, y llegaron a la conclusión de que el primer hombre no tenía ninguna intoxicación alimentaria. En cambio, fue el resultado de la inflamación del estómago causada por el cambio de clima y el licor frío. El hecho más sorprendente fue que ninguno de los invitados que fueron al hospital sufrió intoxicación alimentaria. De hecho, ninguno de ellos estaba enfermo. Eso es histeria de masas. Duyvil asintió levemente y se maravilló. Ahora entiendo. Los humanos se mienten a sí mismos fácilmente. No es de extrañar que el emperador Russell dijera una vez que una mentira se haría verdad una vez que se repitiese cientos de veces. Oficial, ¿cómo puedo dirigirme a usted? Es usted el psiquiatra más profesional que he conocido. Inspector Moretti señaló su charretera y dijo: Señor, sus problemas se han resuelto temporalmente por ahora. Puede intentar dormir mientras determino si hay otros problemas. Si puede dormir bien, permítanos despedirnos antes de tiempo en lugar de esperar a que se despierte. Muy bien. Duyvil se masajeó la frente, tomó su bastón y subió las escaleras hasta su habitación. Media hora más tarde, un carruaje de la policía salió de la fuente en la puerta de la residencia de Duyvil. Cuando el sargento Gaet se puso en camino y regresó a su estación de policía, el inspector Toul lo miró, felicitándolo en broma. Incluso yo creí que eras un verdadero experto en psicología. Antes de terminar su oración, vio al joven con un uniforme a cuadros blanco y negro que lucía inexpresivo. Sus ojos eran profundos y serenos. Forzó una sonrisa en su rostro y dijo: Solo tuve algo de experiencia en el pasado. El inspector Toul se quedó en silencio hasta que el carruaje llegó afuera de la calle Southland 36. Gracias por tu ayuda, permitiendo que Sir Duyvil finalmente se libere de sus problemas y pueda volver a dormir. Extendió la mano y estrechó la de Klein. Agradece a Dunn de mi parte. Asintió levemente y dijo: Está bien. Subió las escaleras y regresó a la compañía de seguridad La Espina Negra. Llamó a la puerta y entró a la oficina del capitán. Listo. Dunn estaba esperando su almuerzo. Listo. Se masajeó la frente y mantuvo su respuesta breve y simple. La raíz del problema provino de la fábrica de plomo y porcelana de Sir Duyvil. Desde el momento en que se establecieron hasta el día de hoy, muchas muertes han sido causadas por envenenamiento con plomo. Y cada accidente dejó a Sir Duyvil con un poco de espiritualidad resentida. En general, eso no traería un problema demasiado grande. Eso podría causar pesadillas, a lo sumo. Dunn había experimentado casos similares con su gran experiencia. Asintió levemente y dijo: Sí, ese suele ser el caso. Pero, desafortunadamente, Sir Duyvil se encontró con una trabajadora que murió de envenenamiento con plomo en las calles. Se derrumbó al lado de la calle y por casualidad pudo vislumbrar el emblema familiar de Duyvil. Ella también albergaba intensa indignación, preocupación y deseos. Fue solo cuando Sir Duyvil le dio a sus padres
Hermano y hermana, una compensación de 300 libras que sus emociones se disiparon. Ese es un problema social. No es raro en la era del vapor y la maquinaria. Dunn sacó su pipa de fumar, olió el tabaco y suspiró. Los trabajadores que hacen ropa en ambientes húmedos, generalmente son diagnosticados con bronquitis y enfermedades relacionadas con las articulaciones. En cuanto a las fábricas con serios problemas de polvo y arena, incluso si el polvo no es venenoso, aún puede acumularse en problemas pulmonares. Suspiro. No tenemos que hablar de eso ahora mismo. A medida que el reino se desarrolle, creo que esos problemas se resolverán. Klein, busquemos un restaurante esta noche para celebrar que te conviertes en miembro oficial, ¿de acuerdo? Pensó por un momento antes de decir, ¿qué tal mañana? Capitán, he usado la visión espiritual por un periodo prolongado de tiempo hoy y también usé la adivinación de sueños, para interactuar directamente con esos resentimientos. Me siento especialmente agotado. Quiero volver a casa por la tarde para descansar un poco. ¿Estaría bien eso? Luego me dirigiré al club de adivinación a las 4 o 5 de la tarde para ver cómo reaccionan los miembros ante las noticias de la repentina muerte de Anna Vincent. No hay problema, eso claramente es necesario. Dunn se rió entre dientes. Mañana por la noche entonces. Hagámoslo en el restaurante Viejo Wills de al lado. Haré que Raxan haga una reservación. Se quitó el sombrero de policía y se levantó para saludarlo. Gracias, capitán. Hasta mañana. Dunn levantó la mano y dijo, espera, ¿mencionaste que Sir Duyvil le dio a los padres de la trabajadora una compensación de 300 libras? Sí, asintió y comprendió de inmediato la razón por la que el capitán lo había mencionado. ¿Le preocupa que se metan en problemas debido a su riqueza? Dunn suspiró. He visto muchas situaciones similares en el pasado. Pásame su dirección. Le pediré a Kenley que haga arreglos para que se vayan de Tingen a otra ciudad, para comenzar una nueva vida. Está bien, respondió con voz profunda. Con todo eso hecho, dejó la oficina de Dunn y entró en la sala de descanso en diagonal opuesta. Se puso su traje original y dejó el uniforme de policía en su casillero. Tomó el carruaje público de vuelta a la calle Daffodil en silencio. Se quitó el abrigo y el sombrero de copa. Luego calentó las sobras de la noche anterior y las comió con el último trozo de pan de trigo para llenar su estómago. Luego, se dirigió al segundo piso, colgó su ropa y se dejó caer en la cama. Cuando se despertó, el reloj de bolsillo mostró que ya eran las 2:10 de la tarde. El sol colgaba en lo alto del cielo y su luz brillaba entre las nubes. Debajo del esplendor dorado, se paró junto a su escritorio y miró por la ventana. Observó a los peatones con ropa vieja y desgarrada mientras entraban o salían de la calle Cruz de Hierro. Uf, dejó escapar un suspiro lentamente, finalmente superando a su desánimo. Cada viaje tenía que tomarse paso a paso. Del mismo modo, su secuencia necesitaba avanzar un nivel a la vez. Todo funcionaba así. Sacudió la cabeza y se sentó. Comenzó a concluir y reorganizar su encuentro durante la última semana, a fin de reforzar los puntos importantes en su mente para evitar olvidarse de ellos. 5 minutos antes de las 3 de la tarde. Sobre una niebla gris, silenciosa, sin límites, de color blanco grisáceo, silenciosa, había un palacio elevado. Una antigua mesa de bronce moteada estaba allí tranquilamente. En el asiento de honor, junto a la larga mesa, había un hombre envuelto por la espesa niebla gris. Se apoyó en el respaldo de la silla y contempló la niebla gris. De repente, extendió su mano y tocó las estrellas carmesí, las cuales representaban a Justicia y a El Colgado. Beckland, Emperatriz Sparrow. Audrey levantó su vestido mientras caminaba rápidamente hacia su dormitorio. De repente, sintió algo y miró de reojo a la sombra sentada en el balcón. Como era de esperar, vio a su Golden Retriever, Susie, que estaba sentada allí en silencio, observándola como siempre. Suspiró y dibujó una luna carmesí en su pecho. Luego se acercó y miró a su Golden Retriever desde una posición de mando. Susie, eso no está bien. Estás espiando. Un espectador tiene que observar de manera abierta.
El Golden Retriever levantó la cabeza para mirar a su dueño y sacudió la cola. Después de fastidiar a su perro, no se demoró más y continuó caminando hacia su habitación otra vez. En los pocos segundos de abrir y cerrar la puerta, de repente tuvo una idea extraña. Me pregunto si Sir Loco permitiría que Susie entre en ese espacio misterioso. Entonces, habría 4 miembros del Club del Tarot. Y todos ellos serían Villandes. De ninguna manera, Susie no puede hablar. Si le permitiesen expresar su opinión y compartir sus pensamientos, ¿qué haría? Woof woof woof. Aullido Yu, ¿por qué estoy imitando el ladrido de un perro aquí? De solo imaginar una escena así, se siente realmente extraño. Una reunión misteriosa y solemne con el repentino ladrido de un perro. Definitivamente Sir Loco nos echaría de la asamblea del tarot directamente. Cerró la puerta con llave y se sentó a un lado de su cama. Luego sacó un pedazo de papel viejo de color marrón amarillento de debajo de la almohada. Lo leyó repetidamente y entró en su estado de espectador. En una zona particular del mar de Sonia, un viejo velero que perseguía al oyente ya había abandonado el archipiélago de Rorstead. Al navegante Alger Wilson le preocupaba que la maquinaria del reloj de pared funcionase mal, por lo que entró en la cabina del capitán aproximadamente media hora antes en caso de que hubiese interpretado mal la hora, lo cual causaría que sus subordinados lo viesen entrar en la asamblea del tarot. Delante de él había un vaso de licor casi transparente. El rico aroma se arremolinaba hebra tras hebra hacia sus fosas nasales. Tembló una vez más cuando pensó en la inminente asamblea, la niebla sin límites que se presentaba frente a él en el pasillo del hotel, y el misterioso loco que estaba sentado en medio de la niebla gris. Levantó su vaso y tomó un trago, utilizando la sensación de ardor en su garganta para aliviar las emociones que se habían agitado dentro de él. Muy pronto, le devolvió la calma. Estaba tan tranquilo y estoico como siempre. Capítulo 93. Nueva página del diario. Sobre la niebla gris, gigantescas columnas de piedra sostenían un majestuoso salón divino. 2 manchas rojas oscuras se extendían en débiles figuras humanas al lado de la antigua mesa de bronce. Buenas tardes, Sir Loco. Junto con un efecto borroso, Audrey lo saludó con una reverencia y sonrió. Es desafortunado que no haya vino aquí, de lo contrario, podríamos brindar por su exitosa prueba. Ella se refería a la magia ritualista. Usted es más poderoso de lo que imaginamos. Alger Wilson también lo elogió. Klein estaba rodeado por la espesa niebla como de costumbre. Presionó su brazo derecho y habló con su tono normal, respondiendo como si fuese algo natural. Genial, esto significa que estamos en el camino de la excelencia. Si tienen algún asunto que atender y no pueden asistir a la reunión los lunes, realicen el ritual e infórmeme. Todo lo que tienen que hacer es cambiar la línea en el conjuro. Ruego por un buen sueño con la razón. Está bien. Audrey aceptó rápidamente. Sir Loco, obtuve otra página del diario del emperador Russell. Creo que, todavía le debo una página. Estuve lejos de tierra esta semana y no he encontrado ninguna página nueva. Alger colocó su mano derecha cerca de su pecho y se inclinó para disculparse. No importa. Esperaba que mi solicitud tomase mucho tiempo. Se recostó en su silla y golpeó el reposabrazos con su dedo índice. Miró a la señorita Justicia y dijo, ahora puede expresar el contenido del diario. Audrey se inclinó un poco y dijo, como desee. Una pluma apareció de repente ante ella. Recordó los símbolos que había memorizado e hizo todo lo posible por transcribirlos. En segundos, vio que la piel de cabra ya estaba llena de contenido. Los símbolos extraños cubrían cuidadosamente toda la página. Después de revisar el contenido, bajó la pluma y dijo, ya está. Klein levantó la mano y el pergamino de piel de cabra apareció en su palma. Bajando su mirada, comenzó a leer sin emoción. 9 de julio. De repente pensé en una pregunta interesante. Dado que las rutas de secuencia también se llaman bendiciones de las divinidades o rutas de las divinidades, entonces, ¿por qué la pizarra de piedra que registra las 22 rutas de secuencia se llamará la pizarra de blasfemia? Blasfemia, qué término tan interesante. ¿Quién es el blasfemado?
¿Y quién creó la pizarra de blasfemia? ¿Cómo podría esa persona poseer todas las rutas de las secuencias? ¿Qué otra información estaba en la piedra? Tengo muchas ganas de verla. 10 de julio. Me he dado cuenta de otro hecho hoy. Los artefactos sellados son un componente importante de la fortaleza general de una iglesia, aunque algunos de los artefactos sellados son muy peligrosos. Entre las 7 iglesias, el Dios de la artesanía maneja el menor número de artefactos sellados que también son relativamente menos peligrosos. ¿Me uní a una organización sin futuro? No debería pensar de esa manera. Solo una hoja de papel en blanco puede producir una buena pintura. Una organización débil es el mejor lugar para mostrar mis habilidades. 14 de junio. Vi al misterioso señor Zaratul de nuevo. Nunca esperé que fuera el líder de una organización antigua, la Orden Secreta. Las pupilas de Klein se contrajeron cuando leyó eso. Casi revela una expresión antinatural. La familia Zaratul solo tenía cierta conexión con la Orden Secreta en las notas de la iglesia de la diosa de la Noche Eterna. Pero ahora, supo por el emperador Russell que el misterioso señor Zaratul estaba más determinado a ser el líder de la Orden Secreta. Desde el punto de vista de eso, es un hecho incuestionable que la Orden Secreta tiene el camino de la secuencia del vidente. Mientras estaba leyendo el diario, Audrey miró y comenzó a observarlo por costumbre. Sin embargo, su campo de visión estaba completamente oculto por la espesa niebla. Sorprendida momentáneamente, volvió a sus sentidos y giró la cabeza frenéticamente para mirar a la otra ilusoria estrella roja oscura. Fui demasiado temeraria, demasiado insolente, demasiado tonta al tratar de observar a Sir Loco. Tuve suerte de que no esté enojado. Sacó la lengua secretamente y fingió admirar el paisaje. Solo le faltó tararear una alegre melodía. Alger permaneció en silencio. Su mirada nunca abandonó la larga mesa de bronce. Conocía su lugar, como si estuviese en presencia de un verdadero dios. Klein se tranquilizó y examinó la última parte del diario. Después de enterarme de que me había convertido en un genio, el señor Zaratul mencionó que había elegido una ruta difícil pero relativamente segura. Le pregunté por qué era ese el caso, pero todo lo que hizo fue sonreír antes de decirme que la ruta de la secuencia contiene secretos más allá de mi imaginación. No pude evitar preguntarle qué ruta de secuencia seleccionó. Me dijo que su 9ª secuencia era vidente. Me burlé intencionalmente de él y le pregunté si cada vidente solo revelaba verdades a medias, sin explicar las cosas con mayor claridad. Además, él claramente era un poderoso villante de alta secuencia. No había necesidad de que continuara actuando como un vidente. El señor Zaratul me dijo que era un hábito que adoptó cuando era un vidente, y que ese era un método que podía despertar mi curiosidad y hacerme cooperar con él. Esperaba que yo pudiera ayudarlo a robar un peligroso artefacto sellado de la iglesia del dios de la artesanía, una reliquia de la familia Antígenes. Claramente, eso debía esperar hasta que me convierta en un miembro central de la iglesia del dios de la artesanía. Le pregunté al señor Zaratul cuánto tiempo llevaría a digerir la poción si usara el método de actuación, y qué estándares debería usar para determinar si la había digerido completamente. Me dijo que para las secuencias más bajas, solo llevaría medio año digerir la poción siempre y cuando uno usara estrictamente el método de actuación. De hecho, en el caso más rápido, podría llevar solo un mes. Y la medida estándar para el progreso era simple. Cada villante sentiría inmediatamente una vez que la poción estuviese completamente digerida. Es lo que es. Le pedí más detalles, pero él simplemente me sonrió. Al diablo con sus sonrisas, venceré a todos los videntes que vea cuando me convierta en un villante de alta secuencia. Descansa en paz, emperador. Leyó el diario varias veces antes de mirar nuevamente a Justicia y a El Colgado. Lo siento por la espera. Es nuestro honor. Audrey todavía estaba sorprendida, olvidando que ella era un espectador. Miró a El Colgado y organizó sus palabras. ¿Dónde puedo encontrar a los alquimistas de la psicología? Alquimistas de la psicología. Recordó repentinamente al hombre que había comprado ingredientes suplementarios para la poción espectador en el mercado clandestino de Tingen. Tal vez es miembro de los alquimistas de la psicología.
Justo cuando estaba considerando cómo acercarse a ese hombre, el colgado, Alger Wilson negó con la cabeza y dijo: «Señorita Justicia, en primer lugar, no tengo ni idea. En segundo lugar, no creo que haya ninguna prisa en buscar a los alquimistas de la psicología. En lo que debería enfocarse ahora es digerir completamente la poción de espectador». Audrey miró a el loco y notó que no tenía ninguna intención de sumarse a la conversación. Ella asintió con decepción y dijo: «Todo lo que quiero es tener suficiente tiempo para prepararme para poder acercarme a ellos de forma más natural». Bien, entonces, ¿cuándo puedo digerir la poción de espectador y dejar de actuar? ¿Hay alguna norma que indique cuándo puedo? Estoy casi en el punto en que ya no me siento frustrada, ni escucho las murmuraciones constantes. Alger miró a el loco en la niebla, pero vio que no tenía ninguna intención de hablar. Luego deliberó antes de decir: «Si no utiliza el método de actuación, la regla de oro típica es esperar 3 años y confirmar que ya no se siente inquieta ni recibir ilusiones, auditivas o visuales. Hay una prueba simple para determinar cuándo puedes. Ese método es agotar tu cuerpo hasta su límite. Si aún no escuchas ningún murmullo maníaco o ves cosas extrañas en ese momento, eso significa que estás lista para avanzar. Con respecto al método de actuación, también acabo de entrar en contacto con esto. Se siente bien, así que no creo que tarde 3 años. Eso no es útil en absoluto. 3 años, eso es demasiado tiempo». Audrey criticó interiormente. Acababa de pensar en esto cuando escuchó que tocaban un reposabrazos. Audrey se congeló, luego volvió la cabeza con alegría. Vio a el loco tocando el borde de la larga mesa. Alger se sentó más derecho, esperando que el loco hablase. Klein dijo en su tono normal: «Para villanes de bajas secuencias, siempre y cuando cumplan estrictamente con la actuación, deberían poder digerir la poción en medio año. Incluso es posible hacerlo en 1 mes». Miró a Justicia y agregó: «En cuanto a los signos de la digestión, lo sabrás cuando llegue. No necesita ser enseñado». 1 mes. «Genial. Gracias, Sir Loco», exclamó Audrey mientras rebosaba de alegría. «Señorita Justicia, no piense que usted es la elegida. El punto clave es medio año». Levantó su mano derecha y la colocó al lado de sus labios. «Medio año», repitió Alger suavemente. Audrey sintió alegría, alivio e intensa duda en su tono. ¿De qué sospecha él?, pensó mientras preguntaba: «Sir Loco, ¿ha considerado agregar más miembros?». Klein se recostó casualmente. Desde hace mucho había preparado una respuesta. «Esto comenzó como un ensayo, por lo que no pasé mucho tiempo pensando en extender nuestros encuentros. Pero ahora, como una asamblea regular, debemos elegir a nuestros miembros con cuidado. Secreto, es nuestro lema». Audrey asintió suavemente y dijo: «Es decir, debemos seguir un proceso de observación, recomendación y prueba». «Sí, un proceso. Se puede interpretar de esa manera», afirmó. En su mente, estaba pensando en cómo podía preguntar sobre la orden secreta y la poción de payaso. ¿Cómo puedo hacer preguntas de una manera que se adapte a mi estatus? Fue colocado en una posición difícil. En ese momento, al darse cuenta de que Justicia no tenía nada más que decir temporalmente, Alger tomó la iniciativa de hablar. «He oído que un oyente de la Orden Aurora busca rastros del verdadero creador, la cual es la residencia sagrada que defienden». «¿Verdadero creador?», preguntó Audrey, desconcertada. «Es una entidad antigua adorada por numerosas organizaciones secretas y ocultos. Ellos creen que el creador no ha perecido completamente. El núcleo que dejó atrás es el verdadero creador». Alger dio una explicación aproximada. «Desde la quinta época, el verdadero creador ha aparecido en muchas formas, como el gigante colgado o el ojo detrás de las cortinas de sombra. Jejeje. Mucha gente cree que el emperador Russell hizo referencia a las imágenes del verdadero creador cuando estaba creando las cartas del tarot. Por lo tanto, existe la carta de El Colgado». En ese punto, lo miró y dijo: «Sir Loco, no hay nada errado en lo que dije, ¿verdad? ¿Está tratando de sondear mis puntos de vista sobre el verdadero creador?». Pensó en el puto hombre en la cruz que el capitán vio en el sueño de Anna Spincent e inmediatamente tuvo una idea.
¿Acaso el ahorcamiento y las sombras no implican malas connotaciones? Por lo tanto, se rió y dijo, estoy más inclinado a llamarlo, el creador caído. Capítulo 94. Sabio oculto. El creador caído. Caído. Alger reflexionó sobre las palabras de El Loco y se sumió en sus pensamientos. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue la actitud relajada, natural y despreocupada. Actuó como si fuesen iguales. Si él no hubiese experimentado su ritual anterior, podría haber pensado que El Loco simplemente estaba alardeando, construyéndose para intimidarlo a él y a Justicia. Pero ahora, tenía la opinión de que incluso si El Loco era inferior al verdadero creador, estaba al menos cerca de ese nivel. Es peligroso. Pero también es una oportunidad, murmuró Alger suavemente. Luego habló con una sonrisa. Sir Loco, su descripción es más apropiada. Según nuestras observaciones, los villanes quienes creían en el verdadero creador, no, en el creador caído, tienen una mayor probabilidad de perder el control. El resto de ellos son en su mayoría psicópatas. Eso es algo que también mencionó la inteligencia de los halcones nocturnos. Y los llamados psicópatas no perdieron la cordura, en cambio, sus ideologías se vuelven retorcidas. Mantuvo su postura, pero no continuó con la conversación. Todavía estaba considerando cómo preguntar sobre la orden secreta y la poción de payaso, pero no podía encontrar una manera de hacer las preguntas de una manera que encajase con su persona. Es una pena que la asamblea sea tan diferente a un foro de internet. De lo contrario, podría crear otra cuenta para unirme a la asamblea, y esa cuenta se encargaría de hacer preguntas que son inconvenientes para mí. Tal vez, un día, aprenderé magia relacionada con espejos y lo intentaré. Por ejemplo, puedo hacer que la mitad de los miembros sean mis cuentas extras. Hay 22 asientos aquí, y hay 22 cartas en la baraja del tarot. Eso coincide perfectamente. Pero cuando creé este salón divino, ni siquiera me llamé El Loco, ni tuve la intención de formar un club del tarot. ¿Simbolizan esas 22 las diferentes rutas de secuencia? Quería un salón divino, así que apareció un salón divino. Si quisiera una cuenta extra, obtendría una cuenta extra. Al ver a El Loco permanecer envuelto en la espesa niebla gris en silencio, Audrey preguntó con nostalgia y curiosidad, eso suena aterrador. Señor Colgado, ¿podría compartir, en detalle, información sobre cada una y cada organización misteriosa? ¿Y también los asuntos relativos a cada culto secreto? Es difícil para mí entrar en contacto con ellos durante mi vida diaria. Solo puedo entenderlos a través de ustedes dos. Estoy dispuesta a pagar por ello. ¿Puedo saber lo que le gustaría a cambio? Esa es una muy buena pregunta. Señorita Justicia, estás jugando el papel de mi cuenta extra hasta cierto punto. De esta manera, el Colgado definitivamente mencionará la orden secreta. Eres la mejor. La mente de Klein se agitó cuando escuchó eso, pero no dejó que sus emociones se mostrasen a través de su expresión o movimientos. Alger pensó por un momento antes de decir, necesito dinero, 1000 libras. Sería mejor si no fueran facturas marcadas por un número de serie. O tal vez piedras preciosas que acaban de ser desenterradas. Valóralas de acuerdo con el precio promedio mensual de intercambio de joyas en Backland. 1000 libras. Eso es una gran suma de dinero. Podría usarse para comprar una casa en una calle de clase alta en la ciudad de Tingen. No todos tendrían eso disponible de inmediato. El capitán podría tener un salario anual como ese, supongo. La compensación por la muerte de Halley fue de solo 300 libras. Aunque la señorita Justicia es una noble, obviamente todavía no ha heredado la riqueza de su familia, y solo recibirá algún tipo de subsidio anual. No es de extrañar que el Colgado declarara que podía pagarse a través de gemas. Klein era muy sensible a las cifras monetarias. Por suerte, estaba cubierto de espesa niebla. Para una mujer soltera o una señora, 2000 libras le podrían permitir vivir una vida digna. Si se invirtiesen 2000 libras, la inversión podría producir de manera confiable un rendimiento anual de alrededor de 100 libras. 1000 libras, dijo Audrey, sonando sorprendida. Entonces respondió alegremente,
No hay problema, ¿lo envío a la dirección anterior? A juzgar por el tono de la señorita Justicia, ¿le resultó barato? No miró hacia ella. Alger se quedó callado durante unos buenos 20 segundos antes de decir, sí, envíalo al bar Guerrero y Mar en la calle Pelicano, en el distrito Rosa Blanca en el puerto Prince. Dile al jefe, Williams, qué es lo que quiere el capitán. Muy bien, Audrey se echó hacia atrás y posó de una manera similar a un espectador. Señor Colgado, puede comenzar ahora. Alger miró a el loco, deliberó por un momento antes de decir lentamente, empecemos por la Orden Ascética de Moisés. Es la primera organización oculta. Por supuesto, muchos piensan que las primeras organizaciones ocultas son la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna, la Iglesia de la Madre Tierra y la Iglesia del Dios del Combate. Esas personas deben ser de la Iglesia del Señor de las Tormentas, de la Iglesia del Eterno Sol Ardiente, o de la Iglesia del Dios del Conocimiento y de la Sabiduría, refutó Audrey de mal humor. ¿La Iglesia de la Diosa es la primera organización oculta? Esa fue la primera vez que Klein había oído hablar de tal afirmación. ¿Qué sucedió exactamente en la cuarta época o la tercera época? Alger sonrió y dijo, la verdad está enterrada en la historia antigua. Solo una cosa es segura, nadie ha dicho nunca que la Iglesia del Señor de las Tormentas, la Iglesia del Eterno Sol Ardiente o la Iglesia del Dios del Conocimiento y la Sabiduría hayan sido organizaciones ocultas. Está bien, ahorremos tiempo y volvamos al tema principal. La Orden Ascética de Moisés fue establecida por primera vez por unos pocos humanos que habían leído la pizarra de blasfemia. Creían en un Dios no antropomórfico, llamado el Sabio Oculto. La descripción es la de un Dios, pero es más una ideología, una ley natural. Por ejemplo, todos los objetos son numéricos. El Sabio Oculto es una encarnación de la numerología espiritual. O ese conocimiento es supremo, y el Sabio Oculto es el conocimiento mismo. Por lo tanto, la Orden Ascética de Moisés original era una organización muy respetable y mantenía una buena relación con las otras iglesias principales. Los miembros de la organización llevaron vidas ascéticas para resistir la pérdida de control y resolver los efectos de la poción remanente. Guardaron estrictamente los secretos de su orden y defendieron los preceptos morales y religiosos. Creen que los humanos reencarnan continuamente después de la muerte. La novena secuencia que poseen se llama Inquisidor Misterioso. La palabra brujo también se esparció desde esa organización. Audrey escuchó atentamente la descripción del colgado y le preguntó bruscamente, «Usted dijo que la Orden Ascética de Moisés solía ser una organización respetable. ¿Ya no son una?» Alger asintió con indiferencia. «No, han caído en la corrupción y ahora son una organización malvada». «¿Por qué?» «Encuentro sus creencias muy buenas y muy normales», expresó su confusión. Esa también era la confusión de Klein. La información que pudo obtener con su autorización de seguridad no proporcionó la razón de la caída en desgracia de la Orden Ascética de Moisés. Alger miró al insondable el loco y aceptó tersamente. No estoy seguro de la verdadera razón. Puede ser porque ha sido enterrado por la historia. Sin embargo, he escuchado una explicación aterradora. En esa historia, la razón principal por la que la Orden Ascética de Moisés cayó en corrupción fue porque el Dios en el que creían, el Sabio Oculto, había cobrado vida. Se convirtió en la personificación de un Dios maligno. ¿Cobró vida? ¿Esto, cómo? Audrey lo encontraba inimaginable mientras respondía con un tono de incredulidad. Sin darse cuenta, había salido de su estado de espectador. Es como una historia de terror, pero el fantasma es incluso un dios. El corazón de Klein también se agitó con una oleada de emociones. Lo siento, nadie sabe la respuesta. Alger originalmente quiso decir casualmente, tal vez Sir Loco lo sepa, pero contuvo el impulso. Ya había estado a los bordes del peligro una vez. En el libro de las tormentas 5:7, había un dicho que recordaba claramente, el cual decía, no pruebes a Dios. Audrey se calmó y no presionó para obtener más respuestas. Le hizo un gesto para que continuara. Klein mantuvo su postura y su silencio, validando las descripciones de El Colgado con su propia comprensión. Finalmente,
se dio cuenta de que había 4 puntos que necesitaba tomar en cuenta. Primero, la secta de Monisas también era conocida como la familia de Monisas en la Cuarta Época. En aquel entonces, tenían muy pocos miembros y sus creencias se transmitían a través de sus líneas de sangre. Además, matarían a los padres de sus hijos y abandonarían a los bebés varones. Por lo tanto, todos los miembros eran mujeres. Por supuesto, eso era todo de la descripción de Alger, y no había manera de verificarlo en este momento. En segundo lugar, el episcopado luminoso que creía en la muerte y la escuela del pensamiento de la rosa a la que le gustaban las ceremonias de sacrificios sangrientos de adoración se originó en el continente sur. Después de que llegó la era colonial, casi desaparecieron bajo los ataques de las 7 iglesias. Pero como tales, comenzaron a extenderse hacia el continente norte. Tercero, los alquimistas de la psicología actual eran similares a la anterior orden ascética de Moisés. Creían en una existencia no antropomórfica y creían que el espíritu humano podía cambiarlo todo. Cuarto, la orden secreta tenía el nivel de actividad más bajo entre todas las demás organizaciones ocultas. Así que eran los más desconocidos. Cada vez que aparecían, parecían estar siguiendo algo o buscando algo. ¿Qué están siguiendo o buscando? Recordó repentinamente el diario que había leído anteriormente. El líder de la orden secreta, Zaratul, cooperó con los Russell. Su objetivo era conseguir algo que la familia Antígenes había dejado atrás. Su aparición en ese momento fue para buscar el cuaderno perdido, el cuaderno de la familia Antígenes. Entrecerró los ojos ligeramente y sintió que aparentemente había encontrado la razón clave para las acciones de la orden secreta. Están detrás de las cosas que la familia Antígenes dejó atrás. Reprimió su necesidad de golpear el borde de la mesa mientras sus pensamientos aparecían uno tras otro. ¿O estaban buscando rastros remanentes que la familia Antígenes dejó atrás? Entonces, ¿debo dirigir mi atención a esas áreas para obtener la fórmula de poción de payaso de la orden secreta? Después de un nuevo intercambio de información, anunció el final de la reunión. Por tu voluntad. Audrey y Alger se pusieron de pie juntos. Cortando las conexiones, vio que ambas figuras se rompían y desaparecían. Se frotó la glabela e intentó conjurar una cuenta extra con su mente. Mientras pensaba, una figura apareció en el extremo más alejado de la larga mesa de bronce. Esa figura llevaba un smoking negro, un sombrero de copa de seda y una expresión aburrida. Sus acciones eran torpes e inarticuladas. A pesar de que estaba envuelto en una niebla gris, era obvio que algo estaba mal con él. Eso no servirá. Experimentó un par de veces más antes de suspirar y desechar la idea de crear una cuenta extra. Intentó otras cosas también. Continuó sentado sobre la niebla gris en el asiento de honor en la larga mesa de bronce. Consideró lo que Audrey había dicho, y dirigió su mirada con curiosidad a las ilusorias estrellas carmesí. Después de un momento de silencio, comenzó a orar como una forma de retroalimentación en lugar de establecer contacto con esas estrellas. En medio de la tranquilidad y el silencio, no recibió ningún comentario de las más de 10 estrellas carmesí cercanas. Para recibir comentarios, ¿necesito sacar a alguien por encima de la niebla gris antes de poder responder? Asintió mientras pensaba, sintiéndose algo decepcionado. No quería violar la voluntad de otra persona y empujarlos a la fuerza en ese espacio misterioso. Se estaba preparando para irse, pero habitualmente tocó una estrella carmesí ilusoria cercana. Justo entonces, de repente sintió que había una oración débil e insignificante dentro de la estrella carmesí. Capítulo 95. El suplicante. ¿Una oración? Su mente se agitó al utilizar el mismo método que usó cuando espió a El Colgado. Permitió que su espiritualidad se extendiese hacia afuera y tocase la mancha carmesí. Una imagen nebulosa y retorcida apareció ante su vista. Podía ver débilmente a un adolescente rubio arrodillado en el suelo, frente a una bola de cristal puro. Ese adolescente estaba vestido con un traje negro ajustado, con un estilo muy diferente de los estilos contemporáneos del reino de Loen. Era más congruente con la vestimenta tradicional del Imperio Feysak y la República de Intis que había visto al leer revistas. El área que rodeaba al adolescente era oscura y tenía muebles viejos. De vez en cuando,
la habitación se iluminaba, pero no podía escuchar el estruendo del trueno ni el ruido de la lluvia. En la imagen, el adolescente tenía sus manos en la frente con los dedos cruzados. Se inclinaba hacia adelante, orando continuamente por algo. Su grueso acento zumbaba en sus oídos. Escuchó atentamente, pero descubrió un hecho incómodo. No podía entender lo que la otra parte estaba diciendo. Era un lenguaje que nunca había encontrado en su vida. Y pensar que no puedo entender una lengua extranjera, aunque soy el misterioso gobernante de este mundo sobre la niebla gris. Soltó una carcajada autocrítica. Indignado, trató de escuchar una vez más de una manera más atenta que cuando tuvo que hacer pruebas de comprensión auditiva de inglés en la tierra. Mientras escuchaba las oraciones, gradualmente descubrió algo. A pesar de que nunca había aprendido el idioma que estaba hablando el joven, descubrió que tenía similitudes con el antiguo Feisak. Padre. Meo. Esos son probablemente los significados de esos dos términos, ¿verdad? Es bastante similar al Feisak antiguo, pero no sin sus diferencias. Arrugó las cejas y se deslizó hacia un pensamiento profundo. El antiguo Feisak era un lenguaje común en la cuarta época. También es el lenguaje raíz de todas las lenguas contemporáneas de esta era. Además, sigue evolucionando. No puedo confirmarlo ahora mismo. Lo escuchó una y otra vez, eliminando la posibilidad de que el lenguaje fuese un lenguaje moderno como Loen, Feisak o Intis. ¿Podría ser un dialecto del antiguo Feisak? ¿Como el lenguaje usado en el diario de la familia Antígenes? Dio un golpecito con el dedo en el borde de la mesa de bronce y asintió con indiferencia. Hay otra posibilidad. El antiguo Feisak no surgió de la nada, fue una evolución de Jotun, el lenguaje de los gigantes. El imperio Feisak en el norte siempre ha afirmado que su gente posee la línea de sangre de los gigantes. Tal vez, ese es el antiguo Jotun. En ese punto, Klein, quien carecía de conocimiento, solo podía detenerse. Retractó su espiritualidad, sin mirar ni escuchar esa escena. No tenía intención de llevar al adolescente que oraba hasta allí de inmediato. Quería saber de qué hablaba primero el joven. Por supuesto, antes de eso, tenía que observarlo con frecuencia y realizar pruebas básicas. Uf. Exhaló mientras se recostaba en su silla. Se envolvió con su espiritualidad y simuló la sensación de caída. Después de revisar el diario de Russell, se cambió de ropa y se fue al club de adivinación. Tomó el transporte público a pesar de su aumento salarial, pero hizo un derroche para apoyar el negocio de la señora Wendy. Gastó 1.5 peniques en helado dulce para combatir el calor de la tarde. Cuando llegó a la calle House, tiró la taza vacía a la papelera y caminó hacia el segundo piso. Antes de entrar en el edificio, tocó su glabela y activó su visión espiritual. Acababa de entrar en el salón, sintió un lamento débil y persistente. La bonita recepcionista Angélica estaba sentada allí, sus ojos ligeramente rojos parecían desenfocados. El dolor pasará con tiempo, dijo con un tono suave y firme mientras caminaba hacia Angélica. Angélica levantó la vista bruscamente y murmuró, claramente confundida, «Señor Moretti». Rápidamente recobró el sentido y le preguntó, perturbada, «¿Y ya sabe lo del señor Vincent?» «Oh, cierto, olvidé que eres un adivino excepcional». Klein suspiró apropiadamente. «Solo logré adivinar una descripción muy aproximada de lo que ocurrió». «¿Qué fue exactamente lo que le sucedió al señor Vincent?» «El jefe nos dijo que el señor Vincent tuvo un ataque al corazón mientras dormía y dejó este mundo en paz». Angélica lloró mientras decía, «Era muy amable, educado y un verdadero caballero. Él fue el mentor espiritual de muchos de nuestros miembros. De todavía era tan joven. Lamento haber sacado este triste tema». No la consoló más. Caminó lentamente hacia la sala de reuniones. Angélica sacó un pañuelo y se limpió los ojos y la nariz. Luego miró a la espalda de Klein y preguntó en voz alta, «Señor Moretti, ¿qué le gustaría beber?» «Té negro». Prefería el té negro al café, a pesar de que encontraba ordinario el té negro. En comparación, prefería la cerveza de jengibre y el té helado dulce. Pero como un caballero,
No era correcto que actuase como un niño en un ambiente formal. Como era lunes, solo había 5 o 6 miembros en la sala de reuniones. Usando su visión espiritual, vio que cada uno tenía diferentes colores de emoción. Algunos estaban en duelo, algunos más aburridos, otros relativamente no afectados. Todos son bastante normales, reacciones normales, asintió levemente. Tomó su bastón y encontró un lugar en la habitación. Estaba a punto de desactivar su visión espiritual cuando vio a Angélica entrar y caminar hacia él. Señor Moretti, un cliente lo está buscando. Bueno, es la persona de la última vez, dijo la bella dama en voz baja. ¿Aún lo recuerdas?, preguntó con una sonrisa. Me pregunto si compró la medicina mágica como le instruí. Me pregunto si todavía necesita cirugía. Angélica se tapó la boca y dijo, ha sido la única persona que estaba dispuesta a esperar toda una tarde en el club por una adivinación. Sostuvo su bastón y se levantó. Salió sin decir nada. En el área de recepción, encontró a la persona que había buscado sus servicios el otro día. También notó que el aura cerca de su hígado había recuperado su color normal. Su salud en general también había mejorado. Felicidades, la sensación de estar saludable es realmente maravillosa, sonrió mientras extendía una mano. Bolt se sorprendió antes de extender ambas manos de inmediato. Agarró con fuerza la palma derecha de Klein. Señor Moretti, usted realmente puede ver mi condición. Sí, me he recuperado completamente. Los médicos me hicieron preguntas una y otra vez, me hicieron repetidas pruebas, pero no pueden creer que me haya recuperado así. Al escuchar la descripción estática de Bold, confirmó con calma una cosa: el boticario de la tienda de hierbas definitivamente era un villande. Había visto la gravedad de la enfermedad hepática del hombre. La curación total en el lapso de unos pocos días estaba más allá de la capacidad de las hierbas y la capacidad médica. La única explicación posible era un villande. Junto con el incidente de Glacis, solo podía haber una respuesta. Tengo que arrepentirme ante Dios. Pensar que sospecharía de ti, no sé cómo sospeché de este milagroso doctor. Bog se negó a soltar la mano de Klein. Continuó hablando de su vergüenza y gratitud. Esas 10 libras realmente fue dinero bien gastado. Compró mi vida de nuevo. ¿Qué? 10 libras, ¿gastaste 10 libras en la medicina milagrosa? ¿Y solo me diste 8 peniques por mi adivinación? Solo 8 peniques, 8 peniques, peniques. Estaba aturdido solo de oírlo. En este momento, Bob soltó sus manos mientras retrocedía un paso. Se inclinó reverentemente y dijo, hoy estoy aquí para expresar mi gratitud. Gracias, maestro Moretti. Me mostraste el camino y me salvaste la vida. Ese fue el resultado de tu pago para que se te adivinara algo. No necesitas agradecer a nadie. Levantó un poco la cabeza y miró la división entre la pared y el techo. Su respuesta expresaba plenamente las vibras de un charlatán. Eres un verdadero vidente, elogió Boude. Ahora, me dirigiré a la calle Vlad para agradecer a ese boticario y comprar la medicina que me recomendó. ¿No te has recuperado ya? Hábilmente escondió el shock en su voz. Bolt miró a su alrededor y se echó a reír. Cuando confirmó que la recepcionista no les estaba prestando atención, se rió entre dientes y dijo, el médico mencionó una mezcla de hierbas que incluye polvo de momia. Es una receta que satisface tanto a hombres como a mujeres. No le creía al doctor en aquel entonces, pero ahora no tengo más dudas. ¿Hay una receta como esa? Repentinamente sintió que el boticario era un tramposo, y sospechó que había empujado a la persona que estaba frente a él a una fosa ardiente. Observó a Boude y confirmó que no había problema con su aura. ¿Polvo de momia?, preguntó con cautela. Sí, polvo de momia. Le he preguntado a un amigo, él dijo que incluso los nobles de Backland están buscando maniáticamente ese artículo. Es un polvo que se obtiene al moler a las momias, lo que brinda a los hombres el máximo rendimiento en la cama. Aunque es asqueroso y suena sucio, realmente es un material utilizado por los aristócratas, dio una descripción detallada. Tenía un deseo ansioso en sus ojos. Momia. ¿Momias hechas de cadáveres?
luego molerlas en polvo. Estaba estupefacto. Casi se atraganta frente a Bode. Esos nobles en verdad que son hardcore. Justo cuando estaba a punto de aconsejar a Bode que no lo hiciera, Glacis, quien había padecido una enfermedad pulmonar anteriormente, entró por la puerta y escuchó la descripción de Bode. Sí, es muy efectivo. Te recomendaría que vayas a la tienda de hierbas Lawson en la calle Vlad. La receta secreta del señor Lawson es muy efectiva. Glacis se quitó las gafas y se inclinó con interés. Recomendó en voz baja: mi experiencia fue muy perfecta. ¿También sabes de eso? Estaba a punto de dirigirme a la tienda del señor Lawson. Las preocupaciones de Bode se desvanecieron por completo. Después de una breve conversación, salió del club de adivinación a toda prisa. Hasta ese momento, Klein todavía estaba un poco estupefacto. Esperó hasta las 5:20 de la tarde antes de ponerse el sombrero y recoger su bastón negro. Tomó un carruaje hasta la calle Vlad, con la intención de observar al boticario llamado Lawson Darby antes de decidir si debía notificarlo o no al capitán. Calle Vlad 18. Klein se quedó fuera de la tienda de hierbas y vio la puerta cerrada, al igual que un aviso de subarrendamiento. Un hombre bastante cauteloso, murmuró en silencio. Como había sucedido eso, ya no tenía que preocuparse ni realizar ninguna observación. Capítulo 96. La suposición de Dali. Para la tarde del día siguiente, Klein se había recuperado completamente de cualquier signo de agotamiento. Entró en la compañía con pasos firmes. Buenos días, Klein. El clima es muy fresco y hermoso hoy, estoy esperando el banquete de esta noche. Raxan, que llevaba un vestido verde claro, lo saludó con una sonrisa desde el otro lado del mostrador de recepción. Deliberadamente se tocó el estómago y dijo: señorita Raxan, no debería hablar de eso tan temprano en la mañana. Ya estoy harto de la misión de hoy que aún no ha llegado. Solo espero que llegue antes la tarde. Yo también. Raxan se rió entre dientes. Miró a izquierda y derecha, luego le hizo una seña para que se acercara. Bajó la voz y dijo: hace rato conocí a la señora Dali. La médium espiritual, Madame Dali, preguntó sorprendido. La más famosa médium espiritual del condado de Auba había estado viviendo en el puerto de Enmat todo este tiempo, y no estaba a poca distancia de Tingen. Sí, asintió firmemente y dijo: pero, ya se ha ido. Ah, ella es mi villande ideal. Si me convirtiera en una médium espiritual, dejaría Tingen y viajaría por todo el mundo. A Intis, a Feisak, a Feinapoter, al continente sur, a las vastas praderas, bosques primitivos y llanuras cubiertas de nieve. Señorita, sea consciente de las reglas de los halcones nocturnos. Negó con la cabeza, le divertía la situación. Incluso Madame Dali tiene que solicitar y obtener permiso para abandonar Enmat. Lo sé, pero no puedes recordármelo ahora y destruir mis sueños, dijo molesta. La verdad es que nunca me convertiría en un villande. Es demasiado peligroso. Sé cómo moriría, sería por los disparos repentinos. Por lo que he visto, los villandes son básicamente personas que se convierten en monstruos para luchar contra ellos. El arzobispo Chanis dijo que somos guardianes, pero también un grupo de miserables desgraciados que luchan constantemente contra las amenazas y la locura, respondió, suspirando. La cita le había dejado una profunda impresión. Para luchar contra el abismo, tenemos que soportar la corrupción del abismo. Los dos guardaron silencio a la vez. Raxan fue la primera en romper silencio al fruncir los labios hacia la partición y decir: el capitán quería que te reunieras con él cuando llegases. Muy bien. Con su sombrero y su bastón en la mano, atravesó la partición y entró en la oficina de Dunn después de tocar la puerta. Un caballero de mediana edad, con profundos y serenos ojos grises y una alta línea de cabello, bajó su taza de café y dijo con una sonrisa: Dali estuvo aquí. No puedo decir que estoy sorprendido, Raxan me acaba de informar, respondió con una sonrisa. A Dunn no le importó su humor, pero suspiró. Dali acaba de ser transferida a la diócesis de Buckland, que es la ciudad más concurrida y transitada del mundo. Tienen la mayor población de villandes y la mayoría de las oportunidades.
Ella tiene más posibilidades de convertirse en arzobispo o diácono superior que yo. ¿Por qué?, preguntó con curiosidad mientras tomaba asiento. Dunn pensó durante casi 20 segundos antes de responder. Ella tiene un talento único para dominar y explotar las pociones de secuencia. He mencionado la regla interna de los halcones nocturnos antes. Si deseas consumir la siguiente poción en la secuencia, tendrás que esperar 3 años y pasar por un examen estricto para evitar cualquier pérdida de control. Pero por lo general, 3 años está lejos de ser suficiente. Pasé 3 años pasando de un desvelado a un poeta de medianoche. Tardé 9 años en pasar de un poeta de medianoche a pesadilla, 9 años completos. Y para pasar de pesadilla a la sexta secuencia, ya he pasado 3 años. No tengo idea de cuántos años más necesito. Cuando nuestros cuerpos envejecen y nuestra energía comienza a disminuir, incluso si superamos los peligros latentes, no debemos intentar avanzar más. Eso se debe a que el riesgo de perder el control en ese momento es tan alto que nadie está dispuesto a arriesgarse. En cuanto a Dali, ella es diferente a mí y de la mayoría de los villanes. Después de convertirse en coleccionista de cadáveres, entregó una solicitud especial después de solo 1 año. Esperaba consumir la siguiente poción inmediatamente. Lo que sorprendió a todos fue que realmente pasó por el examen más estricto y obtuvo la poción de sepulturero. Solo le tomó 1 año más pasar de sepulturero a medium espiritual. Jejeje, este año será su 5.º año como villande. Solo tiene 24 años, lo suficientemente joven como para tener muchas oportunidades por delante. En la superficie, es la medium espiritual más famosa del condado de Auba, pero realmente es una medium espiritual real. ¿No es eso actuar? El viejo Neil aparentemente había mencionado que la señora Dali tenía tendencias similares. Sintió que había captado la razón clave para la rápida ascensión de Madame Dali entre las filas. Capitán, usted también es lo suficientemente joven. Solo tiene 30 y tantos años, consoló a Dunn, pero agregó en su corazón. Es solo que tu memoria no es tan buena. Dunn bebió un sorbo de su café. Sacudió la cabeza y sonrió amargamente. ¿Por qué no le preguntaste a Madame Dali sobre su método para dominar y explotar las pociones de secuencia? Preguntó a propósito. Dunn dejó su taza de café y se masajeó las sienes mientras hablaba. Ella me dijo que me convirtiese en una verdadera pesadilla. No sé lo que eso significa. Juega el papel de una pesadilla. Hombre, una pesadilla suena siniestra. Arrugó las cejas y se calló temporalmente. Entonces, Dunn sacó su pipa de fumar y la olió. Dali y yo discutimos la posibilidad de que la poción siguiente de vidente sea payaso. Suponiendo que el miembro de los videntes no te mintiera, ella presentó una hipótesis interesante. ¿Qué hipótesis?, preguntó apresuradamente, sus ojos se volvieron brillantes. Una vez había usado un método de adivinación para determinar si payaso era la poción de seguimiento de vidente. La respuesta que recibió fue vaga, pero parecía ser una confirmación. Los profundos y serenos ojos grises de Dunn cambiaron su mirada hacia él mientras decía pensante. Una ruta normal de la secuencia se desarrolla de forma escalonada. Avanzan según una similitud particular. Por ejemplo, desvelado, poeta de medianoche y pesadilla obviamente están relacionados con la oscuridad de la noche, así como con el sueño tranquilo y la tranquilidad que se genera a partir del sueño. Se puede imaginar que cada secuencia subsiguiente tendría rasgos idénticos, solo que con más poder y un alcance más amplio. Pueden estar vinculados a secretos, desastres, horror, la luna carmesí, etc. Ciertas rutas de secuencia parecen no estar relacionadas, pero cuando las analizamos en detalle, todavía podemos encontrar similitudes, como asesino e instigador. Su similitud implícita es traer a la gente calamidades, dolor, tristeza y desesperación. Por lo tanto, las secuencias subsiguientes deben cumplir con este patrón. Prestó mucha atención y preguntó de manera proactiva, ¿pero vidente y payaso no tienen esa conexión? Sí, Dunn asintió y dijo, Dali cree que podría haber rutas de secuencia que compartan otro tipo de relación. Después de todo, hay muchas cosas que no sabemos. Hizo una pausa por un momento antes de decir,
Daly dijo que, en ese tipo de ruta, las pociones de secuencia baja a media proporcionarán al villano una capacidad que parece completamente nueva, y no relacionada con las demás. Cuando el villano alcanza un punto de cambio cualitativo, esas habilidades se mezclarán en un trabajo anormalmente poderoso que las incluye a todas. En otras palabras, la ruta no avanza paso a paso, sino que es una relación de disección y combinación. Escuchó atentamente, pero se sintió perdido. Dune levantó la mano derecha y dijo, una ruta de secuencia normal avanza poco a poco, como un niño que crece. Un niño en crecimiento se vuelve más alto, más fuerte, más pesado y más maduro desde una edad temprana. Mientras que las rutas de secuencias especiales son más como... Habiendo dicho esto, Dune levantó su pulgar. Esta es la 9ª secuencia. Entonces, levantó su dedo índice. Esta es la 8ª secuencia. Luego, poco a poco, levantó el resto de sus dedos. Todos y cada uno de los dedos son independientes y no parecen estar relacionados con los demás. Pero al final, cuando dijo la palabra, final, apretó los dedos en un puño. Ahora entiendo. Klein de repente comprendió. Estaba de acuerdo con la suposición de Daly y la metáfora del capitán. Tal vez así es como es. Él asintió con una profunda reflexión. 8ª secuencia, payaso, y la 9ª secuencia, vidente, son completamente diferentes y tienen nuevas habilidades. Y de acuerdo con la descripción de la inteligencia de los halcones nocturnos, la 7ª secuencia correspondiente y el payaso de la 8ª secuencia tampoco comparten ninguna similitud. Se mantuvo en silencio por un rato antes de continuar con curiosidad. ¿En qué etapa se combinarían las diferentes habilidades para formar un cambio cualitativo? Dune tomó otro sorbo de café y se rió entre dientes. Daly y yo suponemos que en la 4ª secuencia. ¿Por qué?, dijo. Porque según la forma en que las iglesias clasifican las secuencias, la 4ª secuencia es el punto de inicio de las secuencias superiores. Se dice que el mero logro de tal nivel produce cambios cualitativos en la vitalidad y la energía. En la antigüedad, los villanes de 4ª secuencia estaban calificados para ser llamados semidioses en la 4ª época. Es una pena que tales villanes sean muy raros en esta era, dijo Dune con nostalgia. Si de la 4ª secuencia a la 1ª secuencia son secuencias villanes de altas secuencias, entonces, ¿quiénes son los de secuencias bajas?, preguntó con interés. Desde la 9ª a la 7ª se consideraban como secuencias bajas hace 1000 años. Pero, en los últimos siglos, los villanes son pocos en número y cada iglesia ha enumerado la 7ª secuencia como secuencia media. Dune se rió de manera autocrítica. La 9ª secuencia y la 8ª secuencia son secuencias bajas. Luego de la 7ª secuencia a la 5ª son secuencias medias. Finalmente, desde la 4ª secuencia y superiores son secuencias altas, repitió en su cabeza e inevitablemente sintió un anhelo por eso. El emperador Russell era un villano de secuencia alta. Sin embargo, cuanto mayor sea la secuencia, mayor será el riesgo de perder el control. Pensó para sí mismo con miedo. Preguntó de una manera aparentemente casual, ¿cómo se llama la 4ª secuencia de la iglesia de la diosa? De hecho, no estoy seguro. Mi autorización de seguridad no es lo suficientemente alta para que esté al tanto de esa información. Seré capaz de leerlos cuando me convierta en obispo de la diócesis o diácono de halcones nocturnos, negó con la cabeza y sonrió. De hecho, al menos la mitad de los 13 arzobispos de la iglesia y 9 diáconos de alto rango en la parte superior de la jerarquía de la iglesia están por debajo de la 4ª secuencia. Eso es solo yo siendo optimista. El arzobispo Ince Sangwill, que se volvió fugitivo, perdió el control cuando trató de avanzar a la 4ª secuencia. El que robó el artefacto sellado 0-08, su poción aparentemente se llamaba Guardián. Pensó y probó. ¿Es portero la 5ª secuencia de desvelado? No, esa está en la ruta de medium espiritual. Se te permitirá acceder a esa información cuando llegues a la 7ª secuencia y te conviertas en un obispo o un capitán de un equipo de halcones nocturnos. ¿Portero es la 5ª secuencia de la ruta del medium espiritual? ¿Significa que está vigilando las puertas del infierno? ¿O vigilando las puertas del mundo de los espíritus? Supuso.
Bien, ve con el viejo Neil y continúa con tus estudios. Dunn sonrió y dijo, no te olvides de la cena esta noche, en el restaurante Old Wheels. Se han hecho reservas. Te presentaré al resto de los halcones nocturnos oficialmente. Está bien, ya he preparado el dinero, forzó una sonrisa. No, no es necesario. ¿Has olvidado que tenemos bonos adicionales? La parte acerca de que completaras una misión sacudió la mano. Klein se sorprendió momentáneamente antes de responder con una sonrisa radiante. Está bien, capitán. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, mientras contaba internamente. 3, 2, 1. ¿Por qué el capitán no me llamó? Alargó 1 durante mucho tiempo, solo para sorprenderse de que el capitán Dunn Smith no hubiese olvidado agregar nada. Un milagro. En la armería, el viejo Neil echó una mirada a Klein, que estaba de buen humor. No te obsesiones con la cena de esta noche. Aún tienes muchas cosas que aprender, como más magia ritualista, Hermes antiguo, dragónico, élfico y muchos más. Sí, todas las tardes, aparte de tu día libre, debes tener al menos 2 horas de entrenamiento de combate con un instructor. ¿Entrenamiento de combate? El capitán no lo mencionó. Se sorprendió. El viejo Neil asintió y no dudó en contestar. Se le olvidó. Capítulo 97. Instructor de combate. A las 2 de la tarde, afuera de un edificio simple de 2 pisos que estaba en mal estado en las afueras del municipio norte. Klein, que estaba en su uniforme de inspector probatorio, miró el jardín lleno de maleza y las enredaderas que se habían deslizado por las paredes. Volteó la cabeza con sorpresa. ¿Mi instructor de combate vive aquí? ¿No debería ser un artista de combate excepcional que fuese seleccionado por los halcones nocturnos? Leonard Mitchell, que lo había guiado allí, se rió y dijo, no subestimes al señor Gewan debido a los alrededores de su residencia. Aunque nunca se le otorgó un título aristocrático, fue un verdadero caballero en la época. Dicho eso, el poético halcón nocturno, que estaba vestido con una camisa blanca, pantalones negros y botas de cuero sin botones, de pronto se sintió melancólico. Estuvo activo durante la menguante era de los caballeros. Los guerreros que llevaban sus armaduras atravesarían las filas enemigas a pesar de los disparos y las balas de cañones, destruyendo a sus enemigos y redefiniendo las líneas de batalla. Pero, por desgracia, se encontraron rápidamente con la invención de las pistolas de vapor de alta presión y las ametralladoras de 6 cañones. A partir de entonces, los caballeros tuvieron que retirarse. Gradualmente. El señor Gewan tuvo el mismo destino. Hace más de 20 años, la Orden de Caballería de los Caballeros de Auba se enfrentó al armamento más avanzado del ejército de la República Intis. Suspiro cada vez que recuerdo eso, parece que estoy tocando los montones de polvo de la historia. El poeta en mí se agita al pensar en ese destino irreversible y predestinado, pero, por desgracia, no sé cómo componer el poema. Entonces, ¿qué sentido tiene decir tanto? Actuó ajeno al autodesprecio de Leonard y dio una sugerencia seria. Mi compañero de la universidad me dijo una vez que la composición de poemas requiere un cierto grado de talento. Es mejor que empieces por leer la antología de poemas clásicos del reino de Loen. El humor de Leonard cambió al instante. Respondió con un tono alegre. Compré ese libro hace mucho tiempo, así como otros títulos, como los poemas seleccionados de Roussel. Trabajaré duro para convertirme en un verdadero poeta de medianoche, señor vidente. ¿Está insinuando el método de actuación? Respondió, como si no pudiese entenderlo, todavía necesitarías libros de gramática. Muy bien, vamos a entrar. Leonard extendió la mano y abrió las puertas metálicas semicerradas. Los dos siguieron el camino hacia la casa. Todavía estaban lejos de la casa cuando Klein vio a un hombre alto saliendo por detrás de la puerta principal. Tenía el pelo corto y rubio, sus cejas ya estaban entrelazadas con pelos blancos. Sus rasgos faciales parecían haber sido devastados a lo largo de la edad, sus arrugas estaban grabadas en su rostro. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó el anciano con voz profunda. Señor Gewan, según su contrato con el departamento de policía, este inspector de prueba estará aprendiendo el arte del combate bajo su guía,
explicó Leonard con una sonrisa. ¿Combate? No hay necesidad de estudiar el combate en esta era. Gewan miró a Klein con ojos turbios y dijo con voz muerta: debes aprender a sacar tu arma y disparar. Debes dominar el armamento más avanzado. ¿Es este el trauma psicológico causado por las ametralladoras de 6 cañones y las pistolas de vapor de alta presión? No dio una respuesta imprudente. En cambio, sonrió y miró a Leonard. El arte del combate todavía es una habilidad que un policía tiene que dominar. La mayoría de los criminales que enfrentamos no son los que deben ser ejecutados en el acto. Algunos incluso podrían no tener armas. En ese caso, tenemos que confiar en las técnicas de combate, dijo Leonard, obviamente preparado para la situación. Con una expresión oscura, Gewan se quedó en silencio durante más de 10 segundos antes de decir: lanza un puñetazo. Estaba hablando a Klein. Klein, quien no sostenía su bastón, recordó los combates de boxeo que había visto en su vida anterior. Levantó el brazo y lo lanzó hacia adelante. Los labios de Gewan se torcieron indiscutiblemente. Pensó por un momento y dijo: patea. Inclinándose ligeramente hacia un lado y torciendo las caderas, tensó los músculos de los muslos y dio una patada hacia adelante con el pie derecho. Tos. Gewan se tapó la boca y se aclaró la garganta. Miró a Leonard y dijo: honraré mi contrato. Pero basado en sus bases, necesita venir aquí 4 veces a la semana, 3 horas cada vez, durante el primer mes. Tú eres el experto en combate. Depende de ti, asintió sin dudar. Él sonrió y le dijo a Klein: nos vemos en la cena. Después de que Leonard salió por las puertas metálicas, preguntó por curiosidad: instructor, ¿cómo debo comenzar a practicar? ¿Golpeando o con trabajo de pies? Como un guerrero del teclado calificado, comprendía la importancia del trabajo de pies en el combate. Gewan se quedó de pie en Kimbo mientras negaba con la cabeza letárgicamente. Lo que necesitas ahora es entrenamiento de fuerza. ¿Ves eso? Esas son 2 mancuernas hechas de acero. Serán tus compañeros para hoy. Aparte de eso, también tienes que practicar sentadillas profundas, correr y saltar la cuerda. Tomemos esos de una serie en una. Mientras todavía estaba atontado, Gewan de repente levantó la voz y dijo con severidad: ¿entendido? Entendido. En ese momento, sintió que había regresado al entrenamiento militar y se enfrentaba a un instructor inhumano. Quítate la ropa. Hay un conjunto de ropa para entrenamiento de caballero en el sofá. Gewan de repente suspiró. Se dio la vuelta y caminó hacia las pesas de acero negro. 6 de la tarde, en una mesa de la esquina del restaurante Viejo Wills. Además de Fray, que custodiaba la puerta de Chanis, todos los miembros de la compañía de seguridad La Espina Negra estaban presentes. Habían 6 halcones nocturnos y 5 del personal civil. Un mantel blanco estaba sobre la larga mesa. Los meseros llevaban platos de comida, los repartían antes de servirlos a cada huésped individual. Klein vio filetes bañados en salsa de pimienta negra. Vio tocino, salchichas combinadas con puré de papas, pudines de huevo, espárragos y quesos especiales. Incluso vio champán de color rosa. Sin embargo, no tenía apetito. El entrenamiento de la tarde casi lo había hecho vomitar. Al darse cuenta de lo pálido, recién inducido, halcón nocturno con ojos turbios, Dunn levantó la copa de vino tinto delante de él y se echó a reír. Demos la bienvenida a nuestro nuevo miembro oficial, Klein Moretti, aplausos. La fría e introvertida dama de pelo negro, Royal Raiden, el desvelado Kenley Wick, el descuidado Leonard Mitchell, así como la poeta de medianoche de cabello blanco, Seika Tron, levantaron sus copas y miraron al nuevo miembro de su equipo. Reprimió la incomodidad del entrenamiento y levantó su copa de champán ámbar. Se puso de pie y dijo: gracias. Chocó copas con cada halcón nocturno, echó la cabeza hacia atrás y se terminó la pequeña cantidad de champán. ¿Nuestra señorita autora no va a decir algo en esta ocasión? Dunn sonrió mientras miraba a Seika Tron. Seika Tron era una dama de unos 30 años. Tenía una apariencia normal, pero poseía un comportamiento excepcional, uno que era tranquilo y sereno.
junto con sus pocos mechones de cabello canoso, le añadió un encanto único. Klein había escuchado al viejo Neil mencionar que esa poeta de medianoche había aceptado un trabajo paralelo, como autora, y había intentado enviar sus trabajos a periódicos y revistas. Desafortunadamente, solo unos pocos periódicos más pequeños los habían aceptado. Seika sonrió y miró a Dunn. Para poder hacer realidad el término señorita autora, capitán, creo que debería darme algunos fondos para que publique mi trabajo. Dunn se rió. Debes aprender del viejo Neil y darme una razón más adecuada. Estoy muy impresionado con el señor Neil en ese departamento. Raxan se hizo eco entre sus bocados de cordero asado. En medio de la charla y la risa, Leonard miró a Klein y dijo con una risita: ¿Estás tan cansado que no tienes apetito para comer? Sí, suspiró. Si todavía no has tocado tu comida, puedo ayudarte. Leonard actuó como si no quisiera desperdiciar ningún alimento. A Klein no le importó. Asintió y dijo: eso no sería un problema. Y con eso, una buena parte de la comida frente a él fue consumida por Leonard y el resto. Casi al final de la cena, los camareros servían platos de pudín de carne y helado. Probó el helado y lo encontró frío y dulce. Fue particularmente apetecible. Antes de darse cuenta, había terminado el helado rociado con una salsa de arándanos. Y como resultado de eso, comenzó a sentir los dolores de hambre. Era un hambre que exigía recargar los alimentos que venían después de un intenso esfuerzo. Tragando su saliva, miró hacia el frente, solo para ver que todos los platos estaban vacíos. No había sobras. Terminemos la cena aquí y demos a Klein un brindis final, sugirió Dunn. Antes de que terminara su oración, Klein le preguntó: «Capitán, ¿puedo pedir otro plato de comida?». El grupo se calló después de escuchar tal solicitud, solo para romper en risas momentos después. «Ja ja ja, finalmente te has recuperado. No hay problema, pide 2 platos si quieres». Dunn sacudió la cabeza y se echó a reír. Mientras esperaba pacientemente una insoportable cantidad de tiempo, escuchó el gruñido de su estómago. Finalmente, le sirvieron un filete de pimienta negro recién preparado. Su tenedor y cuchillo bailaban. Terminó el filete medio hecho en 90 segundos, las lágrimas casi cayeron de sus ojos. Los jugos de carne y la fragancia de la salsa quedaron en su boca. Algún tiempo después, dejó escapar un suspiro de satisfacción mientras miraba su plato vacío. Dejó el cuchillo y el tenedor y tomó un sorbo de champán. «Camarero, la cuenta por favor». Dunn se dio la vuelta y llamó al camarero. El camarero se dirigió al mostrador, luego volvió con el cheque. Dio un desglose completo, abrió 5 botellas de champagne Desi, cada botella de 12 solís con 3 peniques, una pequeña copa de vino tinto de Villasur por 10 peniques. Cada filete de carne de pimienta negra es un solí con 2 peniques. Cada porción de pudín de ternera vale 6 peniques, las porciones de helado eran de 1 solí cada una. El total sería de 5 libras, 9 solís y 6 peniques. 5 libras, 9 solís y 6 peniques. Eso es casi mi salario semanal. Un restaurante es mucho más caro que comer en casa. Chasqueó la lengua al escuchar eso. Se sintió afortunado de que el capitán hubiera dicho que no tenía que pagar de su propio bolsillo. Tenían algo de dinero de las ganancias de bonos. Calculó el costo cuidadosamente y notó que la porción más cara de la comida era el alcohol. 5 botellas de champaña habían costado más de 3 libras. Esto no es diferente de la tierra. Se frotó secretamente el estómago y dejó caer lo último de su champaña. A la mañana siguiente, se sintió hinchado. Intentó levantarse de la cama de manera somnolienta. Justo cuando ejercía fuerza, fue despertado instantáneamente por sus músculos adoloridos. Sintió como si su cuerpo no estuviese bajo su control. ¡Qué sensación tan familiar! Es lo mismo que ese día después de ser castigados con saltos de rana. Hoy es un día de descanso, pero todavía tengo que visitar a mi mentor y ver si puedo tomar prestada la monografía del pico principal de Ornasis en la biblioteca de la universidad. Sus labios se contrajeron mientras se abría camino con un poco de esfuerzo. Quería sacar un grito ahogado con cada paso. «Klein, ¿qué te pasó?»,
Melissa, quien acababa de salir del baño, evaluó a su hermano con suspicacia por su extraña postura y movimientos lentos. Capítulo 98. Señora Sick. Ante la pregunta de su hermana, todo lo que pudo hacer fue responder con una sonrisa de pesar: dolor de músculos. Originalmente creía que al consumir la poción de la secuencia, su constitución se vería reforzada como vidente, pero la dura realidad le decía que los puntos de estadísticas de un vidente estaban asignados a su espiritualidad, mente, intuición e interpretación. No le ayudó a adaptarse rápidamente al entrenamiento de combate. En cuanto al Klein original, se había centrado en sus estudios desde el principio y había sufrido malnutrición. Eso lo llevó a poseer una condición física por debajo del promedio. El hecho de que estaba teniendo efectos secundarios después de entrenar era de esperar. Dolor muscular. Recuerdo que regresaste después de cenar anoche y no hiciste nada más. ¿El alcohol causa dolor de músculos?, preguntó Melissa con una mirada inquisitiva. ¿El alcohol causa músculos adoloridos? Hermana, esa pregunta, no puedes dejar de hacerme tener pensamientos inapropiados. Rió secamente y dijo: no, esto no tiene nada que ver con el alcohol. Fue a partir de ayer por la tarde. Me uní al entrenamiento de combate de la compañía. ¿Combate? Melissa estaba aún más asombrada. Organizó sus pensamientos y dijo: bueno, esto es lo que sucedió. Lo consideré y creo que como consultor histórico y de reliquias de una compañía de seguridad, es imposible para mí permanecer en la oficina o en el almacén del puerto para siempre. Tal vez llegue el día en que tenga que acompañarlos a los pueblos o un antiguo castillo, al sitio de alguna reliquia. Eso podría requerir que yo camine, cruce ríos y camine mucho. Tendré que soportar todo tipo de pruebas planteadas por la naturaleza, por lo que tengo que poseer un cuerpo lo suficientemente sano. ¿Así que te uniste al entrenamiento de combate para mejorar tu resistencia? Melissa parecía entender la intención de su hermano. Eso es correcto, respondió con gran afirmación. Melissa dijo con el ceño fruncido: pero eso no es caballeroso. ¿No te mantienes siempre al nivel de un profesor? Un profesor solo requiere la capacidad de leer documentos históricos, reflexionar sobre preguntas difíciles y mantener un comportamiento educado y caballeroso. Por supuesto, no estoy diciendo que esas no sean todas cosas buenas. Prefiero a los hombres que pueden resolver problemas por su cuenta, independientemente de si esa solución requiere fuerza muscular o cerebro. Melissa sonrió. Él sonrió y dijo: no, Melissa. Tu definición de un profesor contiene un concepto erróneo. Un verdadero profesor puede comunicarse con las personas de manera amable y educada, pero también puede educar a la otra persona usando los principios de la física al levantar un bastón para convencer a alguien cuando hay un obstáculo en la comunicación. Principios de la física. Melissa estuvo momentáneamente perdida, pero rápidamente entendió lo que su hermano estaba diciendo. Estuvo repentinamente incapaz de replicarle. Klein no dijo nada más, pero amplió su ritmo con gran dificultad mientras se dirigía al baño.